¿Qué oscuro secreto familiar te revelaron una vez que tuviste la edad suficiente? Mi tío Nomuri, en un accidente automovilístico, mate a su amante y luego se suicide al estrellar su auto con el cuerpo de ella en el maletero. Bro, aquí hay una historia familiar a la que me refiero como el accidente. Durante años, el padre biológico de mi hermana mayor murió en un accidente cuando ella tenía 8 años. No se enteró hasta que era adolescente que no fue un accidente automovilístico, fue un accidente de pintó el techo con su cerebro. De todos modos, avance rápido 30 años y mi hermana lidia con un montón de problemas mentales y constantemente trata mal a sus hijos. Es domingo de Pascua y nuestra hermana menor presenta a su novio a nuestra familia, y es su primera comida con nosotros. Piense en el estilo moderno de Norman Rockwell, pero con un montón de niños y familiares. Pero mi hermana mayor no deja de gritarles a sus hijos. Mi padre, que ha sido su único padre activo, finalmente responde bruscamente y le dice que se detenga. Ella, una mujer de 40 y tantos años, tira el tú no eres mi papá. Como un adolescente de mierda. Ese hombre pasa de la calma al rojo, se pone de pie, las venas de su cabeza se le hinchan y grita absolutamente. Sí. Tu jodido padre abusado de niños se voló la jodida cabeza. Él nunca tuvo que lidiar con tus tonterías. ¿Por qué se mudaron los vecinos? Advertencia por delitos violentos. Yo era bastante joven cuando esto sucedió, por lo que los detalles no serán perfectos, pero la historia es cierta. Crecí en un pueblo costero y teníamos unos vecinos que me gustaban mucho. Mis padres eran amigos de ellos, sus hijos tenían más o menos mi edad. ¡Maravilloso! Jugábamos juntos todo el tiempo. Un día se mudaron de repente. Yo estaba un poco confundido ya que no había tenido idea de que se iban. Recuerdo algunos coches de policía y los camiones de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de los niños se había puesto muy enferma, los policías vinieron a decirle a la familia, y se fueron de emergencia para cuidarle y nunca regresaron. Solo tenía unos 5 años, parecía legítimo. Muchos años después, como adulto, y hace mucho tiempo que me mudé de esa área, mis padres y yo estábamos recordando nuestro antiguo hogar. Mencioné que me preguntaba qué les había pasado. Fue entonces cuando mi mamá me dijo la verdad. Los padres habían tenido una cita esa noche y habían dejado a los niños con una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa encontraron a la niñera asesinada. Alguien había irrumpido en la casa y abusó y asesina a la niñera. Mi mamá dijo que los policías creen que la niñera fingió ser la única en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron a casa, verificaron que los niños estuvieran a salvo y los volvieron a dormir. La policía obviamente vino inmediatamente. Una vez que los niños estaban profundamente dormidos, los padres los recogieron, les pusieron mantas sobre la cabeza, pidieron a los policías que guardaran silencio mientras los acompañaban y los sacaron de la casa. Les contaron a los niños la misma historia que me contaron mis padres. La abuela estaba enferma y se iban a vivir con ella. La abuela cumplió obedientemente con la artimaña durante varias semanas hasta que los padres pudieron encontrar un nuevo hogar para vivir. Los niños no se dieron cuenta de lo que había sucedido a solo unos metros de ellos, ya que no querían que los niños estuvieran aterrorizados por eso para siempre. No estoy seguro de si los niños eventualmente descubrieron la verdad de eso. No es súper oscuro ni súper secreto, pero cuando tuve que hacer un proyecto sobre mi árbol genealógico en la escuela primaria, una de las preguntas fue, ¿cuándo emigró tu familia a Estados Unidos y por qué? Para uno de mis bisabuelos, mi abuela me dijo, la vida era muy dura en su país y se estaba volviendo peligroso quedarse allí. Y durante mucho tiempo pensé, sí, puede ser eso. Probablemente fue difícil para un adolescente que vive en Polonia con la Primera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Y estoy seguro de que lo era. Pero resulta que es aún más difícil y peligroso cuando eres un adolescente que se acostó con una mujer casada y luego mató accidentalmente a su marido cuando le confrontó. Puedo ver por qué no quería que pusiera eso en mi proyecto de la escuela primaria. Que mi madre biológica solía darme Evina y Valium cuando era bebé y niño pequeño para controlarme y luego me dejaba en la casa de mi abuela cuando no podía permitirse el lujo de compartir. Así que tenía abstinencia pero nadie sabía que estaba mal. No hace falta decir que me dieron en adopción para alejarme de eso.
Sabía que mi abuelo era minero de carbón y que estaba realmente involucrado con la Unión, pero no fue hasta después de su muerte que descubrí qué tan sindicalista era. Si algo necesitaba explotar o alguien necesitaba dejar de respirar, llamaron al abuelo. Después de su muerte, mi hermano recuerda que algunos hombres fueron a visitar a la abuela y le dieron muchos sobres. Después de eso, se fue de vacaciones a Europa durante un año. Editar. Para todas las personas que dicen que mi abuelo fue un gran hombre, gracias por los amables pensamientos, pero ver algo que crees que es genial en Reddit no es la realidad. No era un buen esposo, y no era un gran padre para 3 de sus hijas, aunque amaba mucho a mi mamá, así como a mí y a mis hermanos y primos. Ser una persona violenta por buenas razones no te convierte en una buena persona. Simplemente te convierte en un medio para un fin. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los ahogó en una bañera durante un episodio psicótico. De alguna manera, a pesar de esto y un historial previo de enfermedad mental, fue liberada y me tuvo un par de años después. Tuvieron otro hijo justo antes de que yo cumpliera 2 años, pero nunca la vi. Sin embargo, ninguno de los 2 se confesó. Solo me enteré de su existencia después de que una tía murió y me dejó sus objetos personales. Encontré anuncios de nacimiento de estos otros niños en sus recuerdos. Siempre pensé que quería que yo los encontrara. Cuando le pregunté a mis padres, se negaron a hablar de nada relacionado con estos niños. Unos años más tarde, volví a mi ciudad natal y busqué esa fecha en la morgue del periódico. El amigo que me acompañó quedó anonadado. No lo estaba, en realidad. Había crecido temiendo por mi vida a causa de sus iras. Rompí contacto con ellos tan pronto como pude. No solo por esto, aunque no ayudó. Tuve una gran cantidad de mis propios traumas mientras crecía. Fue un gran error dejarlos tratar de criar a otro niño.